concepto de potencial de membrana en reposo nos va a ayudar a entender cómo es que las células excitables van a producir señales eléctricas. Potencial de membrana en reposo no es exclusivo de las células excitables, sino que también vamos a poder tener potencial de membrana en reposo en células no excitables. Todas las células, absolutamente todas las células pueden generar potencial de membrana en reposo, con que cumplan con 3 condiciones. La primera es que la célula debe de tener una membrana celular, ¿sí? La segunda es que debe de tener canales iónicos que ayuden al paso de los propios iones. Y la tercera es que existan iones a ambos lados de la célula que puedan movilizarse a través del canal. Entonces, la idea de que se genere el potencial membranoso es que podamos generar una fuerza en la célula para poder generar movimiento de los iones del espacio extracelular al espacio intracelular. ¿Sí? Bueno, en este sentido entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a definir qué características se requieren para que se genere el potencial. Y antes de iniciar, tenemos que decir, cuando hablamos de la palabra potencial, estamos hablando de una fuerza. Y esta fuerza, ¿de qué va a ser? Vamos a tener distintos tipos de fuerzas en la física. En este sentido, la fuerza es todo aquello que aplicado a algo, si es capaz de movilizarlo, va a generar un trabajo eléctrico, exactamente. De tal forma que entonces vamos a tener la fuerza que vamos a generar a los lados de la membrana va a ser un potencial de tipo eléctrico. Y tenemos otro tipo de potencial que sería el potencial de tipo químico. Entonces vamos a tener dos tipos de potenciales, un potencial eléctrico y un potencial químico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que vamos a poder movilizar ante la célula, tanto del espacio extracelular como del espacio intracelular, van a ser elementos que tengan carga y elementos que tengan otra característica. Entonces, hablar del potencial eléctrico, entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? El potencial eléctrico va a movilizar cargas que pueden ser positivas o que pueden ser negativas, generando ¿qué cosa? Fuerzas a partir de qué? Van a generarse fuerzas a partir del campo eléctrico de la carga, ¿sí? Vamos a tener que la carga puede tener fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. ¿Quién va a generar esas fuerzas? La va a generar su campo eléctrico que rodea a la carga. Y esa fuerza, entonces le vamos a denominar fuerza eléctrica o potencial eléctrico. ¿Y en qué unidades vamos a medir esa fuerza o ese potencial eléctrico? Lo vamos a medir en milivolts o en volts. Entonces, la unidad de fuerza específica para movilizar cargas eléctricas o partículas cargadas eléctricamente es el volt. Ahora, decíamos, el potencial de membrana, entonces, vuelvo a repetir, corresponde a las fuerzas para movilizar algo a través de la membrana celular. Y ese algo vamos a generarlo por fuerzas electroquímicas. Por un lado vamos a tener entonces la fuerza eléctrica que acabamos de mencionar a través de los iones
y por el otro lado vamos a tener la fuerza química que va a estar generado por las concentraciones. Las concentraciones vamos a tenerlas en función de la relación que va a existir entre el número de elementos químicos por volumen. Y hay varios tipos de concentraciones, como la concentración molar o la concentración molar o la concentración porcentual. Entonces, ya para terminar con esta introducción, el potencial de membrana en reposo es el concepto que tienen todas las células para movilizar por medio del desarrollo de una fuerza, que puede ser química o eléctrica, elementos de un lado al otro de la membrana. Y decíamos, primer elemento que vamos a requerir es la propia membrana celular, que como sabemos va a separar dos espacios, el espacio intracelular y el espacio extracelular. En esta separación, la membrana celular tiene una característica de no permitir el paso de todo elemento que sea polar, todo elemento que sea que se pueda disolver en agua, que sea hidrofílico. Para poder movilizar los elementos de la membrana de un lado a otro, requerimos la presencia de proteínas que les vamos a denominar canales iónicos, que son proteínas especializadas para el paso de los iones. Sabemos que los canales iónicos van a ser altamente selectivos, y en esta alta selectividad vamos a tener canales específicos para el paso, por ejemplo, de iones de sodio, de iones de potasio, de iones de cloro, etcétera. Vamos a tener una selectividad muy alta para el paso de los iones. Ahora entonces, el canal es selectivo y va a dejar pasar solamente un ion, y tenemos otro tipo de selectividad que va a ser cómo se activa el canal, es decir, cómo abrimos el canal, cómo lo cerramos. A la apertura de un canal le vamos a denominar activación. En este sentido, tenemos canales que se pueden activar por segundos mensajeros, canales que se pueden activar por ligando, como los neurotransmisores, canales que se pueden activar por oxígeno, por concentraciones de CO2, por concentraciones de hidrogeniones, es decir, que responden al pH, canales que se pueden activar por estiramiento, canales que se pueden activar por los propios iones, serían activados por iones, y tenemos los canales activados por voltaje. Los canales activados por voltaje son aquellos que requieren detectar un cambio de voltaje de un lado de la célula o un cambio de voltaje del otro lado de la célula, y que a partir de esta diferencia de voltaje el canal se puede cerrar o se puede abrir. Entonces, para resumir y pasar al siguiente punto, volvemos a repetir, un potencial de membrana en reposo se refiere a las fuerzas que se van a desarrollar a los lados de la membrana a partir de los tres elementos fundamentales, que serían la membrana celular, el canal iónico y los iones o elementos cargados, cargas, ¿no? A partir de estos tres elementos se va a poder generar el potencial de membrana de una célula. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es la primera pregunta, es ¿cómo se genera este potencial? A ver, paréntesis. Entonces vamos a tratar de definir cómo se genera el fenómeno de potencial de membrana en reposo. Entonces, lo primero que requerimos es entender que las partículas
cualquier tipo de partículas va a obedecer a una ley fundamental que es la ley general de los gases. En la ley general de los gases vamos a entender que toda partícula que se encuentre en la naturaleza se va a encontrar en movimiento. Y este movimiento de partículas va a estar regido, va a estar regulado por tres constantes. Las constantes que van a regir el movimiento de partículas son, punto número 1, la temperatura. Entonces sabemos que la temperatura va a determinar el movimiento de las partículas. A mayor temperatura, mayor movimiento de partículas; menor temperatura, menor movimiento de partículas. Segundo, vamos a tener el número de partículas, en donde, dependiendo de cuántas partículas haya, se puede hacer una transmisión energética mayor. Si disminuye el número de partículas, se transmite menos. Y tercero, el espacio donde va a moverse. Entonces, en el caso de la ley de los gases, lo que van a generar es una presión. Pero esta presión, nosotros nos interesa porque la presión también es la fuerza que se ejerce en un punto determinado. Es decir, a partir del movimiento de las partículas con estas tres constantes, podemos generar una fuerza. Entonces, si aumenta la temperatura, tendrán más fuerza las partículas para moverse; si disminuye, tendrán menos fuerza. Si aumenta el número de partículas, se transmitirá más la energía, habrá más fuerza para moverse. Si hay menos partículas, menos fuerza. Y si tiene un espacio menor para moverse, habrá más fuerza que se distribuya en ese espacio, y si tiene más espacio, menos fuerza. Entonces, ¿esto qué característica tiene? Vamos a ver. Entonces, a partir de la ley de los gases, nosotros vamos a considerar la condición de la membrana. La primera condición son los iones. Sabemos que los iones no tienen una distribución homogénea a ambos lados de la membrana, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos la membrana celular, si este fuera el espacio extracelular, este el espacio intracelular, y vamos a ver la concentración de sodio, vamos a encontrar mayor concentración de este ion de un lado de la célula que del otro lado. Si viéramos la concentración de potasio, veríamos que hay más concentración de un lado y menos del otro. En el ejemplo del cloro, podríamos decir más concentración extracelular y menos intracelular. Es decir, que para los tres casos, si nosotros lo observamos de esta forma, existe un gradiente de concentración. Y este gradiente de concentración que va a hacer, nos va a generar que en el caso del sodio, el sodio era hacer un movimiento a favor de su gradiente de concentración. En el caso del potasio, vamos a ver que va a generar un movimiento a favor de su gradiente de concentración, es decir, del sitio de mayor concentración al de menor, queriendo moverse hacia el lado contrario. Y en el caso del cloro, vamos a ver que también se va a observar esta diferencia de gradiente del sitio de mayor concentración al de menor. Es decir, con el hecho de que tengamos diferencias de concentración iónica, generamos una fuerza que impulse a los iones a favor de su gradiente de concentración. ¿Y cómo le vamos a denominar a esa fuerza? Eso es a lo que le vamos a denominar fuerza o potencial de difusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es la difusión? La difusión es un fenómeno que se rige por la ley general de los gases, en donde, vamos a repetir nuevamente, cuando tengo un gradiente de concentración de un ion, el ion tenderá
a moverse a favor de ese gradiente de concentración. ¿Con cuánta fuerza, con cuánta velocidad, con qué intensidad se dará este movimiento? Va a depender de, ¿qué cosa? Del propio gradiente. A mayor gradiente de concentración, mayor será la fuerza. A menor gradiente de concentración, menor será la fuerza. Entonces, siguiendo la ley general de los gases, me dice, mayor temperatura, aumento de temperatura, va a ser igual a mayor difusión, menor temperatura, será igual a menor difusión, mayor gradiente de concentración, será mayor difusión, menor gradiente, será menor difusión, y el tercero es la distancia. A mayor distancia a difundir, tendremos, aquí sería inverso, menor difusión,